Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a tener una videoclase cortita para hablar un poquito de por qué tendríamos que asociar la práctica del mindfulness con el bienestar emocional. Supongo que ya habrán leído casi todo el material del módulo 1, donde estuvimos hablando de los fundamentos del mindfulness, del origen, de las aplicaciones un poquito y también de los estudios que se fueron haciendo para ver si realmente era efectiva o no esta práctica desconocida en un principio para Occidente y para la psicología formal, ¿verdad? Y para la ciencia. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todo eso que tienen ustedes en el material, tendríamos que decir que podemos asociar el mindfulness con el bienestar emocional, básicamente porque cultivar nuestra atención está favoreciendo cambios sinápticos en nuestro cerebro. Eso está comprobado, que favorece la neuroplasticidad cerebral, aumenta esa capacidad que el cerebro tiene y también nos ayuda a regular nuestro sistema emocional, nuestro mundo emocional, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? Porque el pensamiento del mindfulness es un pensamiento totalmente contrario a la reacción automática que veníamos teniendo. O sea, es lo contrario al modelo de pensamiento reactivo que tenemos tan arraigado desde que nacemos prácticamente, ¿no? O por lo menos desde que nos vamos formando, desde que va formando nuestro carácter. Entonces, ¿qué nos sugiere el mindfulness? Justamente todo lo contrario, no actuar de manera automática, sino que nos centra en la forma de percibir el mundo, en la forma de percibir cada cosa que vamos haciendo. Va modificando nuestros hábitos. De hecho, nos va haciendo más atentos, pero también más afectivos, más equilibrados. Es como tomar un poco de distancia de nosotros mismos. Es como si por momentos nos viéramos de afuera frente a una situación. Y eso nos da el espacio y la distancia como para decidir cómo reaccionar y no reaccionar automáticamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué favorece esto? Favorece la autoevaluación de nosotros mismos, la autoobservación. Se producen cambios con la práctica realmente habitual del mindfulness a nivel corporal, porque mejora nuestra postura, la postura de meditación se va haciendo nuestra día a día, la espalda se va poniendo más derecha, eh, incluso la atención en la respiración hace que empecemos a respirar mejor. Vamos reconociendo nuestros puntos de tensión. Hay algunos ejercicios que quizás todavía no los vimos, pero que hacen que nos centremos en las sensaciones. Y cuando digo sensaciones me refiero a lo que realmente sentimos físicamente, qué sentimos en nuestro cuerpo, dónde está esa molestia, dónde está centrada la carga, la tensión, el dolor y a la vez en las emociones que esto provoca, ¿no es cierto? Cuando aparecen esas emociones, ¿qué nos genera? ¿Qué es lo que nos las genera? Y a la vez, ¿en qué momento desaparecen o en qué momento cambian, verdad? Porque si hay algo que pasa todo el tiempo es el cambio, justamente. Eh, no hay nada que sea estático. Nuestro cuerpo cambia momento a momento, nuestros estados de ánimo, nuestros pensamientos pasan, nuestras emociones. Hay una práctica en la meditación muy común que es pensar que esa emoción que estamos sintiendo, por ejemplo la ira, que es bastante automática, ¿no? Uno se molesta por algo, se enoja. Si nos detenemos un segundo y pensamos que ese sentimiento de ira, esa emoción, no estaba hace un instante y dentro de muy poco tampoco va a estar. Entonces, ¿qué aprendemos con el mindfulness? Justamente a dejarla pasar. Eso es lo que tenemos que lograr, ¿no es cierto? No rechazarla ni quedarnos anclados a ella, simplemente reconocerla, aceptarla y dejarla pasar. Y actuar en cuanto a eso, no en cuanto a la reacción automática del primer momento de la emoción.
Entonces, la práctica del mindfulness hace que el cuerpo, la mente, las emociones se integren. O sea, que pensamos con la razón, que sentimos con el cuerpo y qué emociones estamos teniendo. Cuando aparecen, cuando desaparecen, qué nos las generan. Conciencia plena de todo eso. La práctica habitual hace que el caudal de regulación emocional se vuelva cada vez más fácil de lograr. O sea, cada vez podemos dominar nuestras emociones mejor, más rápidamente, porque las identificamos, porque tenemos ese minuto de conciencia. ¿Y esto qué nos beneficia? A que nos hagamos más responsables de lo que nos está pasando. No de lo que viene de afuera, sino de qué hacemos con lo que viene de afuera, ¿verdad? La autorresponsabilidad, que no tiene que ver, o sea, es justamente todo lo contrario de la culpa. Si nosotros podemos identificar algo y hacernos responsables de eso, podemos prescindir de los patrones de victimización, de los patrones de huida, de los patrones de culpa. Los que tienen algún conocimiento de aceptación y compromiso entienden de lo que estoy hablando y bueno, creo que todo el mundo entiende de lo que estoy hablando, ¿verdad? Siempre tenemos esa tendencia por nuestra educación, por nuestra formación de niños de sentirnos culpables. ¿Y qué hace la culpa? Nos ancla a un sentimiento del pasado. Si no tenemos culpa, estamos pensando qué es lo que va a pasar de una manera tan excesiva, tan centrados en ese futuro que nos provoca ansiedad. Y mientras tanto, el presente no lo estamos teniendo en cuenta. Y el presente es lo único que realmente tenemos. El pasado pasó y el futuro todavía no llegó. Entonces el instante presente es el que realmente debe captar toda nuestra atención para poder vivir plenamente, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos esa ejercitación, vamos a saber que aunque nos pase lo peor, aunque el momento nos esté pasando algo realmente grave, bueno, nada va a ser capaz de destruir nuestro equilibrio, porque nosotros estamos trabajando para eso, ¿verdad? Si nosotros nos dejamos arrastrar por las emociones, como se dice habitualmente, las emociones nos envuelven, nos arrastran, me dejé llevar, eso lo único que logra es que nos sintamos atrapados en comportamientos adictivos que llevan a otra emoción peor y se hace un círculo vicioso. Y realmente la culpa, la vergüenza, la rabia hacia nosotros mismos, no nos conducen a nada, solamente nos traen sufrimiento y malestar. Hay una frase de Buda que dice que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo, ¿verdad? Y realmente es así, o sea, el dolor va a existir, como va a existir una enfermedad, una pérdida. El tema es si nos vamos a quedar sufriendo por eso o si vamos a hacer nuestro duelo o vamos a hacer nuestro proceso y vamos a seguir adelante tomándolo como un aprendizaje, ¿verdad? Que es lo que debería ser. Entonces, decimos que la práctica del mindfulness genera que tengamos una observación desapegada, una observación un poquito desde afuera de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que seamos compasivos con nosotros, para que tengamos ausencia de juicio. Y me refiero al juicio que nos trae trabas, ¿verdad? El estar todo el tiempo autojuzgándonos. Entonces, cuando nosotros realmente logramos ser dueños de nuestras emociones a través de todo este proceso, ese mismo desapego, esa misma compasión, esa misma ausencia de juicio, la vamos a poder aplicar también con los demás. O sea que además nos vamos a beneficiar en nuestras relaciones interpersonales y vamos a beneficiar también a los demás a través de estas vivencias nuevas y de esta forma diferente de tomarnos las cosas. Así que bueno, entonces creo que estamos de acuerdo de que debemos pensar y decir que el bienestar emocional y la meditación mindfulness van de la mano.
Bueno, nos vemos la próxima.